Listo, muy buenas tardes a los estudiantes que están presentes. Buenas tardes, profe. Tardes. Bueno, Oh, vamos a dar inicio hoy al TFD, en este caso con teorema de Green, que corresponde a las ayudas que vamos a tener para el ejercicio número 2. Vamos a dar inicio, ya iniciamos aquí, iniciamos grabación. La idea es, dentro de lo que vamos a visualizar, es para qué es el teorema de Green, de dónde nace, las características, para qué se usa. Estaremos haciendo un ejemplo que les pueda a ustedes ayudar a realizar su actividad del ejercicio número 2 y por qué se debe aplicar. Ese sería nuestro camino a trabajar, lo que es en este caso el día de hoy. ¿Listos? Bueno, entonces, eh, para empezar, pues el teorema de Green, pues una breve como historia. Siempre es importante la historia de quién fue, de estos elementos o de estos personajes que aportaron a las matemáticas y que no son situaciones que han salido de la nada, sino es un proceso, ¿sí? En este caso, George Green, ¿sí? Ahí la historia nos dice que nació en Inglaterra en el año 1793. Trabajó a los 9 años de la escuela, trabajaba en una panadería. A los 9 años deja la escuela y trabaja en una panadería de su padre. En el año 1828, a los 35 años, publica el teorema de Green, ¿sí? Que es dado a su mismo apellido, que es fundamental para elementos como la electricidad, como el magnetismo. ¿Sí? Y esto él lo realizó de una forma propia, ¿sí? Siendo en este caso muy autodidacta a partir de su propio conocimiento. Eh, Cambió su rumbo, usa el dinero de la venta de lo que realmente trabajaba cuando era joven y lo que dejó su padre para dedicarse completamente al estudio. Y vemos que a la edad de los 40 años entró a la universidad a estudiar, en este caso, licenciatura de matemáticas. Entonces, vemos nosotros que no fue en una edad muy temprana, sino una edad muy adulta, pero que prácticamente dio origen a lo que cuando ahorita vamos a visualizar, se puede aplicar, se puede enseñar, se puede ver que eso es muy importante, sobre todo para el campo de la ingeniería y para lo que se utiliza, ¿sí? Muere, dice, fallece sin que su obra ampliamente reconocida y luego fue reconocido su trabajo de una manera científica. Lord Kelvin descubre su trabajo y la comunidad científica lo aclama. Quiere decir que son de esas personas que, a pesar de tener su gloria, no disfrutó de esa gloria, porque prácticamente fue después de su muerte el reconocimiento que se le dio debido a una investigación que se trabajó en ella. Eso es la historia gigante de un autodidacta, en este caso. eh, no tuvo como esos pilares maestros, sino que a partir de su conocimiento y de las teorías que ya tenía, pues pudo tener y pudo llegar a lo que prácticamente pues dejó, que es el teorema de Green. La definición teórica del teorema de Green. Entonces, aquí es muy importante, en la parte derecha visualizamos nosotros unas gráficas en lo que radica el teorema de Green, ¿sí? ¿En qué consiste? El teorema de Green maneja dos integrales. La integral, en este caso, individual y la integral doble, ¿sí? Donde lo que hace es como acotar una región. Nosotros acá visualizamos dentro del tablero, voy a permitir acá ampliar un poquito más. Acá, dentro del tablero, ¿qué se hace?
Si ustedes ven una región, en este caso acotada, ¿sí? Entonces se manejan dos formas de poder hallar esa integral. Una que es lo que está alrededor y otra que es la región, lo que está adentro. Entonces, eso es lo que maneja cuando hay en este caso dos funciones. Ahorita la vamos a ver en qué elemento se aplica. Y vemos nosotros una línea. Si ven ustedes una línea que van en contra de las manecillas del reloj. ¿Cuál es el objetivo acá? Que es la dirección donde se va yendo, en este caso, el vector para poder encontrar toda esa región acotada. Es por eso que ustedes dentro de esa integral van a encontrar una integral con un círculo. ¿Por qué? Porque es una integral cerrada, ¿sí? Es una integral cerrada, es una integral que está ahí. En otras palabras, imaginémonos que hay una piscina, ¿sí? Con agua y movimiento. Entonces, en este caso, la piscina tiene un borde. Ese borde es lo que se va a, ese borde es lo que se le va a conocer como esa integral en línea, ¿sí? ¿Qué tan fuerte empuja, en este caso, el agua a lo largo de toda esa orilla, todo ese borde? Entonces, lo difícil que en este caso se puede calcular, porque se tiene que calcular punto por punto, por punto, por punto, por punto, por punto, alrededor del borde. Y es aquí donde entra ahorita lo que es el teorema de Green. Y el otro elemento que es la integral doble, que es la región, que es todo lo que está dentro, o sea, el agua, se aplica en la que es la integral doble. ¿Qué tan aplicable se puede usar acá, donde el agua está en toda la superficie interna de la piscina? Entonces, a veces se puede hallar, en este caso, no se puede hallar, perdón, a veces no se puede hallar en los puntos, entonces es necesario tener en cuenta lo que es alrededor de esa integral. Esto se aplica para cuando tenemos dos funciones, ¿sí? Dos funciones que una encierra la una de la otra. En eso se establece lo que es el teorema, en este caso, de Green. Dice acá que el teorema de Green es como el puente matemático. Nos dice que no necesita recorrer toda la orilla para saber qué está pasando ahí, sino uno conoce bien la turbulencia en todo el interior de la piscina y esto podemos calcular el efecto total eh, sumando todo lo que ocurre adentro. ¿Con qué? Con mirar lo que sucede alrededor, podemos conocer lo que está adentro. Entonces, muchas veces podemos visualizar nosotros de que, por ejemplo, en magnetismo, en electricidad, pues es muy difícil calcular puntos. Entonces, con conocer el comportamiento alrededor, pues se puede conocer todo lo que es la región. Por eso, aquí vamos, el teorema de Green maneja esas dos integrales, maneja la integral lineal que corresponde a la frontera, a la línea alrededor, y la integral doble que corresponde a la parte interna. Ahí por eso lo llaman regional y frontera como C. Mide el trabajo acumulado al recorrer la frontera, que ustedes notan. Entonces, cada punto va mirando el trabajo. El trabajo prácticamente es 90 grados frente a la normal, que es el vector. Y la integral doble, que es lo que está en la parte adentro, ¿sí? Que suma la diferencia de las derivadas cruzadas sobre esa región. Entonces, en este caso se hacen dos integrales. Y el teorema se aplica, como ustedes lo ven, integral cerrada, porque es un círculo cerrado, pues algo cerrado, de la sumatoria de las dos funciones, que es igual a la integral doble, que es la parte interna, pero en este caso se deriva uno con respecto a X y otro con respecto a Y. Entonces, estos son los elementos matemáticamente de lo que se conoce, lo que es el teorema de Green. Y bueno, acá nos habla de lo que es la parte C, que es la parte de la curva, la región que es lo de adentro, las dos funciones y la orientación. Son los elementos
del teorema. La curva, que es alrededor, siempre es cerrada. La región, que es lo que hay adentro, las dos funciones que manejan, P y Q, y en este caso, la orientación siempre va en contra de las manecillas del reloj. Eso en relación a lo que tiene que ver con el teorema de Griggs, ¿sí? Acá otro elemento para completar, pues, lo que es la integral lineal, ¿sí? Que la integral lineal, pues, la primera, que es cerrada. El círculo, vuelvo y le digo que el círculo dice que es cerrada, o sea, termina, es todo cerrado, el camino es cerrado, no hay abierto. La integral doble, que ya es la segunda, que es el área. En resumen, dice, el flujo acumulado en el borde es exactamente igual a la suma total de las pequeñas rotaciones que ocurre dentro del área. Eso en relación a lo que es el teorema. Es el que ustedes están visualizando. Y donde, en este caso, ¿por qué es fundamental la teoría? Entonces aquí hay una explicación más breve primero. Como les decía, es un puente, ¿sí? Es un puente donde une la integral lineal, que es el borde, con la integral doble, que es la parte de adentro, ¿sí? O sea, es el puente del teorema Green, la que acabamos de ver hace rato y que está aquí abajo. Convierte integrales de la línea difícil sobre curvas cerradas en integrales dobles. Es un precursor director de los teoremas de divergencia y Stokes y nos ahorra tiempo o un atajo legal matemático para elegir el camino más corto para llegar a la respuesta. Entonces, en esta parte hay que tenerla en cuenta. ¿En dónde se aplica? Acá vemos 3 lugares donde la podemos aplicar. Primero, en la dinámica de fluidos, calcular la circulación total del aire o agua a lo largo de un contorno, sumando las vorticidades internas. Entonces, como no, lo mismo, como no se puede empezar a mirar como toda la parte interna, entonces se mira como esa parte de afuera, que es la parte lineal, y a partir de ahí se tiene cuál es el comportamiento del agua, que es la idea. En el electromagnetismo dice que relaciona la corriente eléctrica encerrada por una curva con el campo magnético acumulado a su alrededor. Entonces lo mismo, vemos que hay dos imanes, ¿sí? Entre ellos hay un electromagnetismo. Entonces, para no mirar el comportamiento uno a uno de los internos, por el lado más fácil es que empieza a mirar los que están alrededor. Y haciendo ese análisis de alrededor, pues puede mirar el comportamiento del interno. Y el otro es cálculo de áreas planas. Utiliza integrales de líneas para medir áreas regiones complejas como fincas o lagos. Entonces, si ahí imagínense en lugares extensos, que para entrar, por ejemplo, pantanos, bosques, lugares que no son a veces medibles, entonces con el calcular, con esta fórmula de este teorema, yo puedo saber cómo es el comportamiento interno aplicando el teorema de Griggs. El paso a paso que ustedes deben de tener en cuenta para desarrollar estos elementos del teorema de Griggs es primero identificar P y Q. Normalmente, en este caso, en los problemas que ustedes van a desarrollar, ya le están diciendo quién es P y quién es Q. El segundo paso es definir la curva cerrada y su región, ¿sí? Y con esa orientación positiva. Ojo, aquí es importante. La orientación debe ser siempre positiva hacia, o sea, y contra la manecilla del reloj. Porque si se da lo contrario, entonces ya quiere decir que yo puedo hallar por medio de la integral directa, que es integral, en este caso, de áreas. No necesita aplicar la teoría de Green, ¿sí? Donde pues muchas veces no es fácil por esa parte, porque pues, vuelvo y lo digo, ahorita al final vamos a ver un cuadro donde hay muchos puntos. Entonces, para analizar esos puntos, pues son un poco difícil, por eso se analiza alrededor.
Paso 3, calcular el rotacional 2D, o sea, delta de Q sobre delta de X menos delta de P sobre Y. Y paso cuarto, plantea la integral doble, traduce. Y paso quinto, evalúa, bueno, y sacamos los valores. Ese es el paso a paso que se debe tener en cuenta. Esto es donde se aplica y esta es la razón del por qué es importante esta teoría. Y aquí tenemos ya el ejemplo. Acá tenemos en este caso el ejemplo donde nos dice calcular la integral de la línea, en este caso 2x menos y de x más 3y por dy, donde C es la frontera del rectángulo con vértices. Ahí ya me señalan los vértices. Recorrido en sentido antihorario. Eso es lo que me determina acá. ¿Por qué se escoge en este caso el teorema de Green? Por 4 razones. Una, es una integral lineal cerrada. Ahí lo estamos mirando. ¿Cómo yo sé que es una integral lineal cerrada? Pues por la integral con el circulito. Por eso yo sé que es una integral. Por eso lo puedo aplicar por medio de esta forma. Dos, la curva es una red simple. O sea, me da un rectángulo, una figura, por lo tanto es una red simple. O sea, hay un rectángulo, puede ser una curva, puede ser una línea, puede ser un cuadrado, perdón, un rectángulo. O sea, hay una entrada y hay una entrada y una salida, pero la entrada y la salida llegan al mismo lado. Tres, está en un sentido antihorario. ¿Cómo lo podemos visualizar? Pues si usted toma las coordenadas, las ubica 0, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 1, entonces usted ve que está en este comportamiento, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento? Antihorario. Y 4, porque son funciones polinómicas. Entonces, por esas 4 razones, yo aplico el teorema de Green. ¿Listos? Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta situación, bueno, es establecer este paso a paso. Primero, identificar el teorema de Green. Vamos a usar esta fórmula teniendo en cuenta este elemento. ¿Listo? Vamos a pasar al tablero. Permíteme un segundo. Listo. Entonces, nos dice el ejercicio. Integral, permíteme, acá la tengo. Integral, ¿por qué? 2x menos y, 2x menos y por dx más eso, 2x menos y más x más 3y por dy, x más 3y por dy. Espérese a ver. Ah, no, perdón, es x más y, ahí tengo un error, es x más y por dy. Aquí tengo. Esto va a ser igual, en este caso, a la integral doble de delta de Q, en este caso, que voy a mojarlo expresado nomás. Acá. Delta de Q sobre integral parcial de delta de X menos delta de P
sobre delta de y por derivada del área. Y eso es el primer paso que en este caso vamos a realizar. Vamos a identificar P y Q. Entonces tenemos acá P es igual a 2x menos y Q es igual a x más y. Tenemos los dos, 2x menos y x más y. ¿Por qué lo identificamos así? Porque así estaba inicial la estructura acá. Y sabemos que en la teoría primero es P y luego es Q. Entonces, por eso lo tenemos ahí. Eso es lo primero, ese segundo paso. El tercer paso en este caso es derivar, hacer las derivadas parciales con referente a X y con referente, en este caso, a Y. Entonces tenemos derivada parcial con X es igual a Q, que en este caso vale X más Y. Y en este caso, como es con referente a X, me daría 1 más 0 igual a 1. ¿Sí? Porque la Y se comporta como una constante. Del mismo modo, hacemos con referente a dy. Pero en este caso vamos a integrar P mayúsculo. Aquí tenemos 2x menos y derivamos con referente a y. El 2 pasaría a ser una constante, me daría 0, menos derivada de y con referente me daría 1. Por lo tanto, esto me daría menos 1. Entonces ya tengo el tercer paso, que en este caso es derivar con cada uno de ellos. El siguiente paso, el cuarto paso, vamos a restar, porque estamos aquí restando de P menos delta de XY. Lo que vamos a hacer ahí es hacer esa resta, que en este caso sería 1 menos 1. Y esto me daría en este caso 2. Aquí me daría una respuesta constante. 2 es un número constante, ¿sí? Quiere decir que ese es es el valor constante de rotación alrededor de la región. El quinto paso ahora vamos a integrar el área. Entonces tenemos la integral doble, ¿sí? Vamos a aplicar esta parte. Este número que me dio, este número me dio 2 por delta de A. ¿Sí? Entonces ya no vamos a trabajar el borde, que el borde me señala en este caso que está el valor constante que es 2, sino vamos a trabajar lo que ya está por dentro. Entonces, aquí, ¿qué sería? Aquí vamos a establecer
lo del rectángulo. Permíteme, acá lo vamos a dibujar. Ahorita este no tiene tanta ciencia en GeoGebra como lo que ustedes hacían anterior. Aquí vamos a señalar los puntos que decíamos que era 0, 0, ¿sí? Digamos que este es 1 y este es 2. El otro punto es 2 ceros, 2, 0, 0. El otro punto es 2, 1. Y el otro punto es 0, 1. Si nosotros visualizamos acá, estamos obteniendo lo que es el cuadro, el rectángulo, perdón. ¿Sí? Entonces, aquí debemos establecer esos límites para esta región, que es R. Debemos establecer esa R. ¿Cómo? Pues, en este caso, miramos en el eje X. El eje X, si nosotros visualizamos, está entre ¿qué? Entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Y el eje Y está entre 0 y 1. Es, en otras palabras, la región, ¿cómo la establecemos? La región la establecemos entre 0 menor o igual que X menor o igual que 2 y y 0 menor o igual que Y menor o igual que 1. Esta sería como decir, la región que está simbolizando, que se está mostrando aquí, lo que les decía hace rato, que es los elementos están yendo es en forma de las manecillas del reloj, de en contra de las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj, que es el comportamiento que se debe mirar. Basados en eso, pues ahora sí establecemos esta integral. Entonces aquí sería integral, mm, integral, en este caso, de 2 por dA, que en este caso sería de y de x, de dónde sería x, y, perdón, primero, porque se va a derivar con referente a y, de 0 a 1, y x sería de 0 a 2. Ya con estos valores, pues hallamos ya la parte matemática, que sería la integral. Entonces tenemos entonces, ¿qué tenemos acá esto? Esto me daría 2 de y. Esto me daría 2y desde 0 a 1. Haríamos normal, ya esa parte ustedes la conocen, ya la manejan muy bien. Desde 0
a 1. Y si reemplazan esto, pues me quedaría 2 por 1 menos 2 por 0 igual a 2. Y haríamos la otra integral que ya es con referente a dx, que sería 2, el número que nos dio anterior, por dx. Lo mismo, casi nos da igual en este caso, pero con referente a x desde 0, en este caso, a 2. Y esto igual me daría 2y, 2x, perdón, de 0 a 2. Y en este caso esto me da 2 por 2 menos 2 por 0 igual a 4. Entonces ahí me daría 4. ¿Qué significa ese 4? Pues 4 representa lo que es la parte interna del, del área, o sea, de la parte regional, que es el valor de todo esto que es acá, todo lo interno, ¿sí? Ahí me representa ese número 4. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, hasta aquí llegaríamos con los ejercicios. Vamos a visualizar un momentico los, ¿cómo se llaman? Los puntos para que ustedes vean lo que hay que realizar y prácticamente que lo que se expuso acá es lo que ustedes paso a paso deben aplicar. Entonces, regálame acá un segundito. Mientras lo abro, permítame acá. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará? Acá. Ya. Este. Listo. Acá está. Permítamelo. ¿Cómo hago para que me salga acá? Así. Acá. Creo que es. Sí. Ahí vemos los ejercicios. Me dicen, por favor, si lo ven. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Entonces, si ustedes pueden visualizar por cualquiera de los 4, pues le están dando los elementos que aquel que está al lado de dx va a ser p, aquel que está al lado del de y va a ser q, y lo que se debe aplicar es el planteamiento de cada uno de los puntos. Luego ahorita lo representamos gráficamente, que es algo muy sencillo. Y convierta la integral de línea en la integral doble, que fue lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y se hace el proceso paso a paso como ustedes lo vieron, ¿ok? Bueno, ya aquí use ChatGPT como apoyo para aplicar el cálculo directo integral de la línea, o sea, como para que cuando ustedes lo hagan matemáticamente, a partir de la información que le da la información de la IA, ustedes corroboren de que realmente el valor que le está es el que está y justifiquen a partir de ahí que son como el proceso. Compare la solución generada por la herramienta de su propio procedimiento manual. Por eso aquí es importante que ustedes hagan la parte manual y luego lo comprueben con la información que les suministra para que ustedes miren los dos resultados. Bueno, aquí sí es importante, no es delegar el trabajo, sino contrastar. Si usted mira, no es difícil. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, permítame. Acá. Y vamos a mirar esta parte que es muy importante.
de lo que yo les decía al principio de su aplicabilidad. Aquí. Como les decía al principio, y por eso concluyo con esto. Ahorita nos falta ver la gráfica en GeoGebra. El atajo matemático, ¿sí? O sea, eso es un puente, un atajo. Es el camino, pues lo que se normalmente el ingeniero que estudia estos campos tiene que ponerse a estudiar como los punticos. Si usted ve entre la gráfica, ve el cubo, ¿sí? Y él debe empezar a revisar como puntico por puntico para encontrar, en este caso, los elementos para poder llegar como a esa conclusión matemáticamente, ¿sí? Entonces el ingeniero revisaba uno por uno y eso, pues, dependiendo de las aplicaciones, pues, puede ser muy difícil y muy largo el proceso. No es que no se puede, pero es muy largo. Entonces, por eso viene el camino de Green, que es el atajo. Entonces, el camino de Green no es revisar uno por uno, sino revisar el entorno. Entonces, en ese entorno, pues, se va a revisar lo que realmente nos interesa y a partir de ahí, pues, ayuda al proceso inicial. Como les decía anteriormente, pues, ahí ustedes los pueden ver. Mediciones de áreas, como la topografía, ahí vemos la gráfica, ¿sí? Aquellos que estudian ingeniería civil, en la aerodinámica y fluido, como los remolinos. Me imagino aquí que no tengo conocimiento propio, pero creo que el piloto debe tener en cuenta como estos comportamientos y cuando él ve dentro de la pantalla, de pronto si alguien sabe, pues me puede refutar un poco, pero es lo que yo creo que es, puede entender mejor la información. Entonces, para no ver todos el viento cómo va, ¿sí? La dinámica de los vientos, pues estudia alrededor y debe conocer cómo, a partir del alrededor, conoce el movimiento de lo realmente cómo va impulsado el aire o el electromagnetismo, ¿sí? Entonces, para mirar esa corriente interna, entonces miramos el campo magnético alrededor y de a partir de ahí pues se determina. Por eso es la teoría, el teorema de Green, el atajo matemático, la parte más fácil. Y listo. Y aquí es algo muy sencillo. En GeoGebra, aquí lo tenemos. Es muy sencillo si ustedes lo visualizan, pues es colocar en este caso cada uno de los puntos, luego pues unir el elemento como un polígono y al unir el elemento como un polígono, pues forma los segmentos, que es la parte gráfica, no necesita aplicarlo en 3D ni nada de ese elemento. Aquí ya es el comportamiento de ese vector, entonces quería mostrarle que ese vector, mire, por alrededor, mire el comportamiento que se va haciendo como hacia las manecillas del reloj, si lo notan, ¿sí? En forma, perdón, forma contraria. A medida que se va acercando, en este caso a cero, pues ese vector, la magnitud se va disminuyendo. Cuando se va alejando, se va aumentando. Entonces, ese es el comportamiento, en este caso, del vector gráficamente, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es el comportamiento de él dentro del cuadro, que es lo que veíamos al principio. ¿Listos? Bueno, ¿cómo se hizo eso? Aquí lo colocamos, mírelo, permítemelo señalar. Señalamos las dos funciones P y señalamos Q y un punto. Normalmente yo empecé con el punto 0,5 y 0,5. Más o menos, voy a ampliarlo un poquito más. Perdón, ay, no. Hice algo que no era. Ah, perdón. Hice algo que no era así. 0,5 y 0,5. Entonces, ese fue el punto que yo coloqué en mi inicial. ¿Sí? Usted puede colocar cualquier punto. Y luego, para que usted lo pueda hacer como el comportamiento, usted le coloca así. Eso ya es como la nomenclatura. Vector, el nuevo que señalé, que en este caso es M.
coma M más. Esto lo aplicamos creo que en el primer taller que se realizó. Entonces, en vez de colocar la función X, lo reemplaza con el valor de la M, ¿sí? Como para identificar el vector. Y con M, Q con X con M, Y con M, 0,2, que este prácticamente es un valor como el comportamiento de distancia, para que lo tengan en cuenta. Y ustedes, si ustedes notan, ahí al momento que se va moviendo manualmente, le va colocando pues las coordenadas y va a estar señalando las dimensiones del vector. Si ustedes notan, entre más arriba pues va aumentando más y así sucesivamente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es muy sencillo de hacer. Con esto pues no sé si hay preguntas. Sí, profesor, ¿me escucha? Espere que no lo escucho. Espere. Ya. Profe, ¿me escucha ahora sí? Sí, sí, sí. Qué pena. Muy buenas tardes para todos. Profe, ¿cómo está? Muchas gracias, profe, por la explicación, muy bien explicado. Estoy entendiendo muy bien todo, pero quería saber una cosa, profe, ¿siempre tiene que haber un polígono o ese polígono, esa limitación del polígono es lo que identifica el vector, ¿no? Porque no siempre tiene que haber un polígono, puede haber otra figura distinta. Sí, puede ser un cuadrado, un Un polígono, cuadrado, como un usted dice, círculo, una un circunferencia. triángulo, ¿sí? Una circunferencia, ¿sí? O Vale, digamos como una elipse. Lo que sí debe ser es que debe ser cerrado, ¿sí? cerrado, cerrado. Sí, Vale, vale, cerrado. No puede decir que comienza acá y deja un hueco. No, debe ser vale, cerrado. vale. Cualquier figura debe ser cerrado y ese es el comportamiento que debe tener. Por eso es Y el importante. vector, el vector siempre va en contra de las manecillas del reloj, o sea, el vector Sí, la línea que delimita el polígono, la línea que delimita el polígono va el en vector indicaría ir en contra de las manecillas del reloj. sí, señor. El vector indicaría. Ujú. Esa es la idea, que Vale, vaya profe. siempre en contra de la manecilla del reloj. Es importante. Si no va en contra, que es más dice, no, pero porque, ¿qué pasa que haya lo contrario? Pues no necesita aplicar el teorema de Green, porque ya usted con el Vale, cálculo integral va directo, ¿sí? vale, Solamente que vale. si usted lo mira en las tres aplicaciones que mostró, no sé, de pronto puede haber más de las que investigué, esas tres. Mm, eh, si usted analiza, el objetivo de esto es que al mirar la parte interna es muy complejo. Por eso siempre se sí, van como a los alrededor. Y por eso se usa el teorema de Green. Porque la parte interna es muy compleja. Entonces, ¿qué dice? Pues más fácil es la parte de afuera y con ese teorema que el señor Green colocó, pues eh, pueden llegar a la solución. Lógicamente, yo creo que esto colocándolo con un problema y ya, digamos, que alguien especializado, digamos, en los que manejan como lo de los aviones, la parte de electromagnetismo, ¿sí? Que alguien más especializado propio, yo creo que si nos coloca él el problema aplicado, pues nos puede dar como mejor ilustración de ese comportamiento, ¿sí? ¿Listos? súper, profe, muchas gracias. Ok, no sé si hay más preguntas. Y si ustedes notan, el ejercicio es muy fácil y muy sencillo. Si ustedes vieron, tienen como unos pasos muy fáciles, muy sencillo. Pues si lo dejan por la parte matemática, ya la integral, la derivada, es algo que ustedes ya manejan. Pero se aplica el paso a paso, llegan a la respuesta. La gráfica es algo muy sencillo porque la dibujan en 2D. Teniendo en cuenta eso, importante el vector como para ilustrar al vidente, digo yo, al lector de que cómo es el comportamiento, ¿sí? Si ustedes miran, pues se maneja el comportamiento del vector y que si ustedes siguen la misma nomenclatura lo pueden realizar. ¿Listo? No sé si habrá más preguntas. Ok. Un momentico, entonces. Ese sería, aquí me voy a plantilla, aquí creo que es este.
Este sería como la teoría que de parte de la dirección del curso para esta tarea es que cada profesor va a explicar un ejercicio. Entonces yo ya les compartí, por ejemplo, a los míos, me imagino que los demás profesores, si algún estudiante está acá, también los profesores ya le compartieron a ustedes. Primero, como toda la dinámica completa de la actividad. Y dos, ya se les compartió a ustedes el primero del primer punto. ¿Ok? Este sería el segundo punto. Creo que mañana visualizo si ya están las fechas para el tercero y cuarto punto. ¿Listos? Y yo se las comparto para que ustedes luego vean a lo mismo el video. ¿Ok? ¿Listos? Sí, señor, muchas gracias. Ok, muchas gracias Sí, a profe, todos. muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. profe. ¿Listos? Muy chévere, Espero gracias. que les sirvan el ejercicio y lo puedan realizar. ¿Ok? Claro que sí, profe, muchas gracias. Ok, feliz noche para todos. Muchas gracias. Ok. ¿Qué hay que hacer? Pues empezar a cerrar, ya comprar, ya negociar los contratos que hay, pagarle a veces, si ya plata, pues,